súper cansada con todo lo que laburamos, pero feliz de pertenecer a este equipazo de docentes de tanto valor. Gracias, gracias por armar todo esto. Gracias, Gladys. Emocionan también tus palabras y obviamente que todos nosotros que compartimos la tarea tan grata de ser docente. Quiero hacer una aclaración antes, obviamente, de continuar. Se está grabando la presentación anterior también, en esta también. Virtualmente solicitamos, obviamente, consentimiento, pero era para que todos sepamos que lo estamos grabando. Gladys, tus palabras emocionan, como todos los mensajes de cada uno de ustedes. Respecto a compartir a los estudiantes, esa es la idea. Está muy bueno, verdaderamente, para ver qué parte nos toca. Vamos, si les parece, a continuar y quiero, obviamente, felicitarlos por este compromiso desde las autoridades de la facultad y el decano mismo, dando respuesta a estas inquietudes que tienen que ver con resoluciones de nivel ministerial y otras universidades que se están sumando a una iniciativa en la cual nosotros vamos a defender esta posición del compromiso, el sacrificio que estamos haciendo como docentes y el compromiso y el esfuerzo que hacen los estudiantes día a día para continuar con su formación. Quiero también significar que nosotros mismos vamos a ir mejorando. Al principio, probablemente, si nos vemos o en retrospectiva de cuando iniciamos estas acciones, aquellos que ya tienen experiencia en acciones de virtualidad, seguramente si se ven en los primeros videos y se ven en la actualidad van a decir qué bárbaro, ¿cómo hacía esta barbaridad? Pero es que no son barbaridades. Cada uno pone de sí lo mejor y vamos modificando esas condiciones en pos de mejorar. Simplemente eso. Algunos nos saldrán peor, algunos nos saldrá mejor esta tarea, pero lo significativo es el esfuerzo, las ganas y esta vocación y el compromiso principalmente hacia la institución. Y el poder ayudarnos entre colegas, que eso también es lo más significativo. Que sabemos, nos llegan todas las experiencias para poder compartirlas. Esa es la idea. Junto con ese video, que es un video motivador, les vamos a estar enviando una lista de aproximadamente unos 10, 12 videos que hacen a la contribución de solamente referencias. Algunos dirán, este me gustó, este no me gustó, este me sirvió o este no me sirvió, pero es solamente una referencia para seguir sumando herramientas para nuestra actividad. De eso se trata nuestra función también en la gestión. Así que bueno, pasamos del ingeniero, esencia del ingeniero Santiago Ferreiros Cabrera, que él es ingeniero en Sistema de Información de la UTN, Facultad Regional Buenos Aires, magíster en Ingeniería de Sistemas Complejos por la Universidad Tecnológica de Troyes, Francia, ayudante de cátedra desde el año 2008, profesor adjunto de matemática discreta, matemática superior, sintaxis y semántica de lenguajes desde el año 2014. Cuenta con una amplia experiencia y es instructor de plataformas Moodle para docentes y profesor del seminario de ingreso universitario desde hace más ni menos que 11 años. Tenemos el placer que él nos va a brindar esta iniciativa en referencia a la confección de cuestionarios en el campus virtual de la facultad, utilizando obviamente Moodle. Centrado en cuestionarios, viene a complementar lo que ya nos brindó el ingeniero Bengochea, la ingeniera Daniela Bello, y todos aquellos que sigamos en este camino de seguir creciendo y de seguir sumando herramientas para mejorar nuestra actividad docente. Un placer, Santiago, y muchísimas gracias. Hola Andrés, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Gracias por estar acá, por asistir. Y bueno, desde ya espero que la presentación que preparé para mostrarles un poco los cuestionarios les sirva, aunque sea para hacer un puntapié inicial y otros quizá para conocer algunas partes dentro de los cuestionarios que se pueden configurar que realmente pueden ser de utilidad para abrir, digamos, nuevos caminos a la hora de evaluar o trabajar con los alumnos.
La presentación la dividí en dos partes. Primero vamos a hacer un poco de, por llamarlo así, entre comillas, teoría, hablar un poco de los cuestionarios, las cosas que se pueden configurar, en dónde lo podemos utilizar, los tipos de preguntas, y después sí ya vamos directamente a lo que sería como la parte práctica de ir armando un cuestionario, irlo configurando con todas las posibilidades que ofrece, haciendo una puesta en marcha para ver cómo funciona. Le voy a pedir colaboración a algunos de ustedes para que puedan entrar al cuestionario, hacerlo, así después vemos los resultados y hacemos como el proceso completo. Así que bueno, espero que ahí se vea la pantalla, creo que la estoy compartiendo, se debería estar viendo. Lo primero que, para entrar en contexto, ¿sí? Una simple definición que armé, piensen que el cuestionario dentro de Moodle es un recurso más, como puede ser una tarea, como puede ser un enlace a otra página, como puede ser un foro de consultas, es un recurso más que le permite suministrar a los estudiantes un conjunto de preguntas, y ahí viene una palabra clave que es customizable, ¿sí? Esas preguntas va a haber de diferentes tipos, con diferentes puntajes, en diferente orden, en diferente momento, vamos a poder configurar un montón de cosas. Y la otra característica que tiene es que nos permite obtener un resultado, una calificación, mediante una corrección automática, lo cual para grandes grupos de alumnos es conveniente, ¿sí? Uno a veces no puede pedir, supongamos que tenemos un curso de 60 alumnos, y uno quiere hacer una entrega de una tarea por unidad, bueno, una cuestión temporal que nos impide poder dedicarle a cada tarea entregada el tiempo. Esta herramienta quizás favorece esas cuestiones. Acá, por ejemplo, mencioné algunas que se me han ocurrido. Por un lado, motivar a los alumnos. Casi siempre el tema de que sea un cuestionario a ellos les resulta como un desafío de entrar, ver las preguntas y las pueden responder. Les interesa bastante. Para nosotros, obtener una retroalimentación, ¿sí? Para saber cómo están ellos respecto del aprendizaje, respecto de un tema, saber dónde están los errores típicos, quizás dónde reforzar el tema. Promover la autoevaluación, muchas veces yo lo utilizo en cada unidad, un cuestionario de cierre. De esa forma, el alumno se puede evaluar qué tan bien está con el tema, qué le falta reforzar, qué tema repasar, y de ahí también surgen varias dudas, ¿sí? Y bueno, como les comenté antes, favorecer el proceso de evaluación continua, que a veces en una cantidad, en un grupo de alumnos muy grande, cuesta llevarlo a cuesta, y una herramienta que automatice una corrección y que invita al trabajo es siempre bienvenida. Características que tiene es que uno lo va a poder adaptar a cualquier asignatura. Ahora vamos a ver que después con los tipos de preguntas y las maneras de configurar, uno lo va a poder adaptar. Customizable es todo lo que tenemos para configurar, reutilizable porque lo puedo utilizar ese mismo cuestionario en otro curso, lo puede utilizar otro docente. Las preguntas que uno va armando las puede exportar a otra aula. Entonces, de algún modo, de manera colaborativa, supongamos que una materia son varios docentes, pueden hacer lo que vamos a ver después como un banco de preguntas en común que se pueden utilizar. Y como lo que le mencioné antes, el tema de que es automatizable en el sentido que una vez que uno lo configura, el cuestionario funciona solo. ¿Qué cosas vamos a ver de los cuestionarios en esta presentación? Primero, la temporalización. Tener presente que un cuestionario, estas preguntas que se les suministran a los alumnos, pueden tener una fecha de apertura, o sea, una fecha en la cual comienza el cuestionario, una fecha en la cual termina. Eso pueden ser semanas, días o hasta horas. Abrir un cuestionario de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía y que lo tengan que realizar en ese horario. Después vamos a ver que ese cuestionario uno le puede dar una calificación, pueden ser notas del 1 al 10, del 1 al 100, y que puede tener en algunos casos un intento, 2 intentos, cualquier cantidad de intentos, según cuál sea el objetivo. Digamos, si el cuestionario está orientado a hacer una evaluación precisa, bueno, quizás es un intento. Si es algo más que para que practiquen los alumnos, quizás puedo dar varios intentos. Después vamos a ver que en cada intento hasta uno puede configurar una penalidad para que no tenga el mismo puntaje.
Las preguntas se pueden ordenar y también dentro, por ejemplo, una pregunta de selección múltiple, los ítems pueden variar en el orden. Acá después lo vamos a entrar en detalle. Pero esto nos sirve, por ejemplo, para que a no todos los alumnos le aparezcan las preguntas en el mismo orden y las opciones dentro de las preguntas, en el caso de ser una opción múltiple, tampoco les aparezcan en el mismo orden. De algún modo da cierta variabilidad para que ese cuestionario no sea igual para todos. Revisión y retroalimentación, es otro tema que vamos a ver, tiene que ver con en qué momento el alumno puede ver el resultado de su cuestionario. Apenas lo termina, cuando terminan todos, ¿qué puede ver? El puntaje que sacó, cuáles eran las respuestas correctas. Y lo que se refiere con retroalimentación es que nosotros vamos a poder configurar en cada pregunta, además de la respuesta, una explicación, ¿sí? Que le pueda servir al alumno justamente para no solo quedarse con el hecho de que, bueno, está mal, listo, sino que pueda aprender de ese error. Entonces vamos a poder configurar para aquellas respuestas incorrectas la justificación de por qué está mal, orientándolos a que lleguen a la respuesta correcta. Otro tema que vamos a ver. Y por último, manejo de secciones por grupo por alumno, que los cuestionarios pueden estar dirigidos dentro de un aula a un grupo de alumnos o en particular a algunos alumnos. Eso se puede configurar y de algún modo nos da cierta flexibilidad si dentro de esa aula queremos trabajar por separado con varios grupos. Armado el cuestionario, vamos a ver cómo agregar, sacar una pregunta, cómo darle puntaje a cada pregunta, cómo las ordenamos dentro. Usar el banco de preguntas, que vendría a ser como si fuese un repositorio donde cada uno va a poder agarrar una pregunta y utilizarla para su cuestionario. De hecho, podemos tener diferentes cuestionarios que usen las mismas preguntas y no habría ningún problema. De hecho, esta herramienta la uso bastante para tener variabilidad en cuanto al cuestionario y que no sea siempre el mismo o que a todos les toque el mismo. Eso tiene que ver con algo que después se llama preguntas aleatorias, que por ejemplo uno puede armar un examen diciendo, bueno, del conjunto de preguntas de la unidad 1, arma un cuestionario con 5, y el sistema automáticamente toma 5 preguntas aleatorias, de un conjunto que uno tenga prearmado. Los tipos de preguntas que vamos a ver son selección múltiple, verdadero o falso, son todas las clásicas. Respuesta numérica, cuando tiene que responder con un valor numérico en un campo. Emparejamiento, lo que sería el típico unir con flechas, con dos conceptos, una columna izquierda y otra derecha. Y el último, que es un poquito más interesante, se llama respuesta calculada. Que quiere decir que uno puede, a la hora de formular la pregunta, tener alguna variable o parámetro que se vaya generando para cada alumno, ¿sí? Uno dice, por ejemplo, Juan tiene X manzanas. Y esa X va a ser una variable que a cada alumno le va a tocar un valor distinto. Y la respuesta que demos va a depender de ese X. Vamos a ver esos tipos de preguntas, vamos a ver cómo configurarlas, cómo darle el puntaje, cómo enlazar a recursos, porque muchas veces una pregunta puede mandarnos a un video de YouTube, a un enlace a un documento de Word, un enlace a una planilla de cálculo, ¿sí? Margen de error tiene que ver cuando las respuestas no tienen que ser exactas por algún cálculo, y que pueden tener penalización, en caso de que haya varios intentos para responder la pregunta, y pistas que podemos dejar entre cada intento. Banco de preguntas, que ya vamos a ir viendo que podemos exportarlas, importarlas, compartirlas en otras aulas. Y después, por último, lo que vamos a hacer, que ahí sí va a necesitar su ayuda, es que algunos de ustedes realicen un cuestionario para que podamos ver los intentos de cada uno, tratar de ver cómo se pueden recalificar o revisar, y cómo se puede descargar un informe. Eso va a ser todo lo que vemos, y por último vamos a hacer una ronda de preguntas. Eso sería un paneo general de lo que les quiero presentar. Ahora sí, les voy a compartir directamente toda la pantalla. Por favor me avisen si se ve bien, si se ve la pantalla. Así empezamos a trabajar con la parte más práctica. Uy, un segundo.
Lo tengo que despincharlo. Ahí está. Bueno, se escucha bien, se ve bien. Esto más que nada no quería perder mucho tiempo porque la presentación después te las envío. Era para darles un panorama general de lo que vamos a ver. ¿Sí? Yo armé previamente un pequeño cuestionario para que lo podamos visualizar, veamos los tipos de preguntas y después digamos, bueno, a ver, ¿cómo armo esto? ¿Sí? Entonces, yo acá usé el aula virtual de una materia, pues me pareció lo más práctico, ya que lo tenía armado. Lo único que vamos a usar de esta aula es el cuestionario, el cuestionario de prueba. Para generar un cuestionario, lo principal es, obviamente, estar en el modo de edición activada, y lo van a encontrar dentro de añadir actividad o recurso. Ahí va a figurar el cuestionario. Eso lo vamos a hacer en un rato. Ahora yo les quiero mostrar este. ¿Sí? Uno ahí puede poner una descripción. Y fíjense que acá ya les muestro algunas cositas que se las adelanto. ¿Sí? Ven que dice, este cuestionario está abierto a partir de tal momento. Este cuestionario cerrará a partir de otro instante. ¿Sí? Estas son las fechas que les comenté, de apertura y de cierre. Esto viene muy bien en el caso de que uno quiera que, por ejemplo, dicen, bueno, este cuestionario va a ser una evaluación y quiero que se abra en el horario de cursada y que solo en ese horario. Y por último, fíjense algo muy interesante, límite de tiempo. ¿Sí? Esto también es una variable que está bueno tener en cuenta. Quizá ustedes abren el cuestionario toda la semana, pero una vez que iniciaron a hacer el cuestionario, tienen determinada cantidad de tiempo, independientemente de que el cuestionario estuvo abierto toda la semana. Vamos a previsualizarlo para mostrarle un poquito los tipos de preguntas que yo les comentaba antes. ¿Sí? Las preguntas en sí no interesan, ¿sí? Sino lo que importa acá es que veamos los tipos de preguntas. Un tipo de pregunta es la pregunta de verdadero o falso, ¿sí? Sería la más sencilla. Uno puede tener un enunciado y en este caso, dos opciones para elegir. Pero fíjense que, por ejemplo, dice, el conjunto de los números primos es finito. Ponemos que es verdadero. Esto que dice comprobar, me lo permite hacer ahora porque yo estoy en modo docente. Esto no le va a aparecer al alumno, ahora después vamos a ver la diferencia. En modo docente porque estoy como probando el cuestionario. Y yo lo que les quiero mostrar, para adelantar un poco, fíjense, le va a aparecer, además de que acá figura en rojo, que está mal, esto que está en ese recuadro con fondo amarillo es la retroalimentación. Yo recién lo estuve armando, puse, no es cierto, bueno, el teorema de Euclides es importante teorema que afirma que existen infinitos números primos. Y por ejemplo, fíjense que dentro de la retroalimentación enlacé un video en YouTube. Que no importa el video en YouTube, ¿sí? En sí, simplemente es para mostrarles el ejemplo. Y acá ustedes van a poder hacer una retroalimentación y enlazar a un video en YouTube, a un apunte que ustedes tengan subido en alguna página. Generalmente yo trato de usar Google Drive, así puedo compartirlo y ellos pueden acceder. O mismo puede ser un enlace a otro recurso del aula virtual, ¿sí? Esto les ayuda muchísimo, porque no es solo que dicen, bueno, me equivoqué y ya está, sino que pueden aprender. Mismo, supongamos que hubiese puesto, a ver si me lo permite, voy a recargar la página, supongamos que hubiese puesto falso, supongamos que hubiese puesto falso, que está bien, aunque ponga falso y esté bien, también puedo tener una retroalimentación. Por ejemplo, le pongo muy bien, ¿puede demostrarlo? O sea, invitando que por más que esté bien, invitarlo a un desafío más. ¿Sí? El cuestionario está bien, sacaste el puntaje que estaba, pero uno puede tener retroalimentación tanto para la respuesta afirmativa como la negativa y invitar a otra cosa más. ¿Sí? Que puede ser, en este caso puse el mismo video, pero podría ser otro. ¿Sí? Ese es un tipo de pregunta. Como yo acá toqué comenzar una nueva previsualización, lo que sucedió es que yo tengo configurado el cuestionario que cada vez que
lo inicie, las preguntas estén en otro orden. Esto era lo que les comentaba antes, que no siempre van a aparecerles en el mismo orden. Fíjense, ahora como pregunta 1 me aparece esto. El producto de un número no nulo por su inverso da como resultado, y hay un enlace a una planilla. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se configura. Entonces, como para darles alternativas o ideas, ¿sí? Como abrir un poquito el panorama de cómo podríamos armar una pregunta. Y yo acá armo una planilla donde muestro, ¿no?, los números del 1 al 10, el valor de los inversos y el producto. Entonces uno dice, bueno, siempre un número por su inverso da 1. Entonces venimos acá al cuestionario de prueba y ponemos 1. Pero yo, por ejemplo, para mostrarles una cosa, voy a poner 1,001. Obviamente, en este caso la respuesta sí sería exacta. Pero muchas veces, nosotros cuando hacemos respuestas calculadas, quizás si el ejercicio involucra cálculos que tienen cocientes, números irracionales, números periódicos, es probable que por el redondeo no podamos tener un valor exacto. Entonces, las preguntas con respuesta numérica pueden configurarse un margen de error. Y fíjense, por más que yo me ponga el 1 exacto, cuando comprobamos me va a dar que está bien. Me dice, la respuesta correcta es 1, pero tiene una tolerancia o un margen de error. Eso viene muy bien. ¿Por qué? Depende obviamente de la disciplina, pero muchas veces poder hacer respuestas numéricas con un margen de error alivia mucho la corrección. Porque si uno pone un número estático en un cálculo que tiene un montón de redondeos, ¿qué va a pasar? El cuestionario lo va a corregir mal, cuando en realidad el alumno, el procedimiento lo hizo bien y los cálculos también. Entonces, ese margen de error les va a servir. ¿Qué otro tipo de pregunta podemos ver? Por acá paso a la otra página. Esta es interesante. Fíjense que el enunciado directamente puse que es un video. En sí, lo mismo que antes, yo les digo, el video, pueden ustedes mismos subir un video a YouTube con el enunciado, si quisiesen. Pueden enlazar un archivo, porque entiendo que muchas veces el editor de texto de Moodle no nos da todas las herramientas que uno necesita. O quizás mismo pueden hacer la captura de pantalla de algo que ya tienen escrito en Word y copian la imagen. ¿Sí? Entonces, hay veces que uno se acotaba mucho a que solo podía introducir texto en las preguntas y no, uno puede agregar imágenes, enlaces a videos y de esa manera darle una mayor versatilidad al tipo de pregunta. Y en este caso, por ejemplo, planteo un enunciado. Planteo un enunciado que el alumno puede ver y después acá el tipo de pregunta que les estoy mostrando es de emparejamiento. Por ejemplo, ángulo obtuso y le da a elegir entre varias opciones. De tantos grados a tantos grados. ¿Sí? Y para cada una, uno puede ir eligiendo. Puede elegir bien, puede elegir mal. Y lo mismo que antes, puede comprobar. Cuando comprueba, le indica las que están bien, las que están mal. Y fíjense que acá como retroalimentación, utilizo una imagen. ¿Ven cómo podemos ir variando el recurso? Una planilla de cálculo, una imagen, un video de YouTube. Podemos variar, y en eso está la riqueza, tanto de la pregunta como de la retroalimentación que le podemos dar. Entonces el cuestionario no es simplemente una cosa tan estática de pregunta y selecciono la respuesta, sino que puede haber mucha dinámica atrás. Entonces esta es otra alternativa, con preguntas de emparejamiento, que viene muy bien, a veces para temas conceptuales sirve bastante. Eso después cada uno lo va a adaptar a su disciplina. Después, acá está la pregunta de selección múltiple, ¿sí? Que dice la suma de dos números impares siempre es, y por ejemplo que yo digo siempre es un número positivo. Bueno, comprobar. Y fíjense que acá viene lo que se llamaba retroalimentación específica o retroalimentación combinada. Fíjense que la retroalimentación que me dio en el recuadro que está en rojo es con respecto a la elección que yo hice. O sea, me está diciendo por qué eso está mal. Dice, la suma de números impares no necesariamente es un número positivo. Y dice, menos 7 más 3 es menos 4. Y el número menos 4 no es positivo. Fíjense que esa respuesta me la dio en función de la opción que elegí. Si elegía otra respuesta, me iba a dar otra alternativa. Ya sé lo que estarán pensando. Y sí,
detrás de cada cuestionario va a haber mucho trabajo, pero si ese trabajo se hace bien y queda armado, después sirve muchísimo para los alumnos que estén cursando en ese momento o para usarlo después o para otro curso. ¿Sí? Pero uno puede configurar una retroalimentación para cada opción de la selección múltiple. Y después hay algo que se llama retroalimentación general, que aparece en amarillo, que esa es general de toda la pregunta. Sin importar qué opción eligió, le va a aparecer. Bueno, en este caso puse una mínima demostración de por qué la suma de dos impares nos iba a dar un número par. Entonces, hasta ahora vimos selección múltiple, emparejamiento, respuesta numérica, verdadero o falso, y nos queda el último, que quizás a muchos les puede interesar para darle variabilidad a sus cuestionarios, que esta es una respuesta que, aunque no parezca, es calculada. Es una respuesta donde esto, ves que dice, si Juan tiene 484 gramos, este valor 484 no es fijo, no es fijo. Si yo ahora agarro y comienzo una nueva previsualización, van a ver que no dice más 484. Obviamente vamos a tener que volver a buscar la pregunta. Acá está la pregunta, fíjense, 482. Y la respuesta va a estar en función de esta variable. En sí viene a ser una variable que uno le da un rango de valores que puede tomar, y después le puedes hasta decir qué tipo de distribución toma ese rango de valores. En general se usa la distribución uniforme, pero podrían ponerle la que quieran. Y bueno, de esa manera, la respuesta varía en función de esa variable. Y eso es interesante cuando uno quiere generar que de algún modo el cuestionario no sea tan estático y permitir que quizás, supongamos que uno tenga el temor de que tengan la idea de que pueden copiarse y pasarse las respuestas, todas estas alternativas de golpe, entre que a cada uno le pueden tocar preguntas distintas, en distinto orden, con distinto orden las opciones múltiples, respuestas calculadas con una variable que toma diferentes valores, permiten de algún modo, que bueno, la realidad es que cada cuestionario de algún modo sea individual. Entonces favorecen a que realmente el cuestionario se vuelva una herramienta útil. Nosotros ahora vamos a ir viendo cada una de estas preguntas, cómo configurarlas y cómo configurar el cuestionario. Pero prefería primero mostrarles las preguntas, porque si no, cuando veamos la configuración les voy a estar hablando en el aire. ¿Alguna consulta hasta acá, antes de arrancar con las configuraciones? ¿Algo que quieran preguntar? Sí, como comenta Gladys, es así, lleva tiempo. Lleva tiempo, pero es reutilizable. Y como yo digo, quizás en esta instancia puntual viene muy bien porque estamos trabajando a distancia, pero por más que se retome la presencialidad, el cuestionario queda y es una herramienta muy buena para seguirla acompañando como complemento de la clase presencial. Se pueden tener cualquier cantidad de variables. De hecho, hay variables que se pueden escribir en función de otras variables. Eso lo utilizo mucho, lo armé mucho en el seminario de ingreso, cuando estaban las aulas virtuales, que por ejemplo para los problemas de geometría, los problemas de volumen, donde ahí ya hay más de una variable, que quizá tenemos radio y altura, empezamos a usar más de una variable. Lo que sí, algo que hay que tener mucho cuidado es que a cada variable hay que darle un intervalo. Entonces tienen que prestar mucha atención al dominio de las variables para no caer en cálculos que den valores negativos. ¿Sí? Hay que poner algunas restricciones, porque si no, el Moodle lo va a calcular. Pero se pueden utilizar más de una variable. Oscar, mira, en este momento lo estoy utilizando dentro del aula como un cuestionario de cierre de cada unidad, como un proceso de evaluación continua para ver cómo venimos con las unidades. También lo utilizo un cuestionario bien cortito, bien corto, igual a veces lo hago con Google Forms, para usarlo cuando voy a dar una clase, al cierre de la clase, como para tenerlos de alguna manera atentos.
que saben que está el cuestionario. O al revés, al principio de la clase, para darme cuenta por dónde orientar la clase. A ver, si de las 5 preguntas, la pregunta 1, nadie la respondió bien, voy a apuntar para ese lado. Después vamos a ver que el cuestionario uno puede hacer como un informe, que le dice las respuestas que hicieron bien, las que hicieron mal, qué se sacaron. Entonces, te sirve para retroalimentación, previo a dar la clase, como cierre de la clase, como una evaluación, cierre de unidad, o como para que ellos tengan una guía de estudio. Hasta un cuestionario, por ejemplo, ustedes le dicen, estimados, esta semana dejo abierto este cuestionario con 10 preguntas. Y que esas 10 preguntas ellos tengan que ir buscando la respuesta, averiguando, leyendo un apunte. Puede ser hasta como una tarea, ¿sí? Como una tarea que tengan que hacer en una semana. Capaz hacemos un cuestionario con 20 preguntas. Entonces, siéntanse en eso, en la versatilidad y la adaptabilidad de hacerlo y ponerlo como ustedes quieran al recurso, con estas ideas que yo les estoy compartiendo y que seguramente hay un montón de ideas más, ¿sí? Estas son algunas de las que yo utilizo. ¿Alguna otra consulta, inquietud? Como respuesta no se puede pedir subir un archivo. No se puede pedir subir un archivo. En todo caso, para eso lo que te conviene hacer es una tarea. Es una tarea directamente. Creo que este sería lo más conveniente. En realidad hay una opción, pero igual siempre va a requerir la corrección manual. Es que en realidad, pensemos lo siguiente, el cuestionario a lo que apunta es a la automatización. Si tiene un archivo, ya va a requerir la intervención del docente. Entonces nos conviene tenerlo como una tarea recurso y no como una tarea cuestionario. ¿Sí? Aunque yo les muestro algo, un segundo se los muestro, saliendo del cuestionario, hay un tipo de pregunta, que sí requiere corrección manual, pero la realidad es que a mí no me termina de convencer. Ahora después vamos a ver esto, que es la respuesta de tipo ensayo, ¿sí? Pero se tiene que calificar manualmente, entonces estamos en la misma, para eso lo pongo en una tarea, desde mi visión. Capaz otro me dice, no, prefiero tener todo unificado en el cuestionario y podría ser una alternativa, pero va a tener que entrar a cada cuestionario y corregir el ensayo. No, de nada, digo. ¿Alguna otra consulta? ¿Pueden armar un TP de cuestionarios de temas para luego usar para futuros cuestionarios? Claro, sí, sí. Se puede utilizar y después reutilizarlo. ¿Alguna otra consulta hasta acá? Ahora empezamos después con la parte más práctica de armar el cuestionario. No. Bueno, vamos a la parte práctica. Bueno, cuando ustedes van a añadir una actividad o recurso y añaden el cuestionario, les va a aparecer la siguiente ventana. Vamos a empezar primero, antes de entrar en las preguntas, hay que configurar el cuestionario. Les va a pedir un nombre, el nombre es el que van a ver los alumnos acá, en este caso yo le había puesto el cuestionario de prueba, una descripción, ¿qué pueden decir? Cuestionario de la unidad 1, tendrán tiempo para hacerlo, uno puede detallar de qué trata el cuestionario, y que esa descripción aparezca en la página principal o no. Dentro de la página principal del aula, que aparezca la descripción o que simplemente aparezca cuando ingresan al cuestionario. Y acá empiezan a aparecer los conceptos que les fui comentando. El primero que vamos a ver es la temporalización. Fíjense
que tiene una fecha en la que se habilita el cuestionario, fecha, día, hora, todo. Podría hasta no ponerle, no tiene por qué poner una fecha de apertura. Y una fecha de cierre. Fíjense que yo acá puse que el cuestionario cierra a las 4:50. Vamos a extenderlo un poquitito más para que lo puedan hacer. Vamos a ponerlo hasta las 3:30. Mismo, supongamos que hubo algún problema, una baja en el servidor o lo que fue, si no lo pudieron hacer, bueno, pueden reconfigurar el horario. El tiempo que tienen, ¿sí? El límite de tiempo. Y después, esto es un detalle que muchas veces, hasta que el alumno no envía el cuestionario, no se toma como que es un cuestionario a corregir. Uno puede poner que se realiza automáticamente cuando se cierra, o que el alumno tiene un periodo de gracia para enviarlo. Que por más que la evaluación haya terminado, tengan un tiempo para enviarlo. O directamente que, si no lo envió en tiempo y forma, supongamos uno dice, el cuestionario termina a 5:30. Si uno no puso enviar intento, no se contabiliza. Que puede, son las tres opciones válidas. Quizá uno está apuntando a que el alumno cumpla fuertemente una consigna y un horario y una entrega, y quiere fortalecer como ese punto y dice, bueno, no, si no lo entregó, no se contabiliza. ¿Sí? O quizá dice, no, prefiero que me entregue hasta donde llegó y que se envíe automáticamente sin importar si entregó o no. ¿Sí? El envío automático, por más que el alumno no ponga enviar intento, lo va a enviar. Bueno, calificación, esto yo les comentaba, que uno puede poner la cantidad de intentos que tiene. Uno puede llegar a hacer, por ejemplo, 2 intentos si lo piensa como un recuperatorio. Puede ser sin límite, si es algún tipo de cuestionario que uno quiere que lo hagan a gusto, las veces que necesiten. Puede ser un intento. Realmente yo utilizo un intento porque así tengo separadas las actividades que van haciendo. En caso de tener más de un intento, obviamente uno puede decir que la calificación final es la del primer intento, la del último, un promedio de todas o la más alta obtenida. Eso, fíjense que aparece cuando pongo más de un intento. Si pongo uno solo, automáticamente no tengo esa opción. Estas categorías de las calificaciones son a nivel general de Moodle, no del aula. Y en este momento no me la deja configurar, pero va a ser del 1 al 10. Esto era lo que yo les comentaba de las preguntas. ¿Cómo se presentan las preguntas? ¿Al azar o tal cual como se armó el cuestionario? Ustedes vieron que cuando yo empecé a mostrarles el cuestionario, cada vez que lo volví a cargar, me daba un orden distinto. Eso es porque estaban presentadas al azar. Si una pone tal cual se muestra en la pantalla de edición, siempre se muestran igual, en el mismo orden para todos los alumnos. Y si prestaron atención, vieron que cada ciertas preguntas yo tocaba un botón siguiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas preguntas me van a aparecer por cada página? Entonces, uno puede hacer que haya una sola pregunta. No sé si alguien tendrá prendido el micrófono. A ver, un segundo, así me pueden escuchar mejor. Bueno, disculpen. Como les decía, cada pregunta, ¿esto qué tiene de bueno? Si yo pongo en una página las 10 preguntas, por ejemplo, el alumno tiene la posibilidad de ver todas las preguntas juntas, ¿sí? Y empezar con cualquiera de ellas. O, por el contrario, puede ser que los quiero que les parezcan de a una pregunta. Y después hay otra cosa interesante que es medio delicada de usar, que es el método de navegación. Secuencial o libre. ¿Qué significa secuencial? Que cuando pasó de la primera pregunta a la segunda no puede volver. Como que ya perdió la posibilidad de responderla. Si no es que va y que vuelve y que ve que elige y especula. ¿Sí? Esto, por un lado, es un poco estricto, porque muchas veces
En el examen no todos empezamos por el primer ejercicio. Si uno quiere ir y volver al cuestionario, puede usar la navegación libre. Me permite avanzar en las preguntas y retroceder en las preguntas. ¿Sí? Eso es una herramienta a tener presente. O sea, lo secuencial lo que permite de algún modo es que el alumno no pueda volver hacia atrás. Si algo no lo supo, no es que después lo puede volver a hacer. Dependerá del perfil que uno busque y, digamos, lo que uno esté buscando con esa evaluación. Comportamiento de las preguntas, esto se refiere a, cuando dice ordenar las respuestas al azar, dentro de un multiple choice, cuando hay varias preguntas que las ordene al azar. O por ejemplo en el emparejamiento, que era el unir con flechas, que me varíe el orden de las dos columnas. ¿Sí? A eso se refiere. Y acá viene un tema interesante, que es el tema de la retroalimentación. ¿Sí? ¿Retroalimentación qué significa? ¿Era lo que vimos nosotros cuando yo ponía comprobar pregunta que automáticamente me decía? Bueno, hay dos opciones. La retroalimentación inmediata, el alumno, mientras hace el cuestionario, sin enviarlo, ya puede saber qué tiene bien, qué tiene mal. Y está la retroalimentación diferida, que el alumno va a saber qué hizo bien, qué hizo mal, cuál es la respuesta y la retroalimentación después de que envió el cuestionario. En general, yo utilizo la diferida. Yo utilizo la diferida porque me gusta que primero todos los alumnos hagan el cuestionario y después hacemos una apuesta en común. Y así un poco evito que se pasen las respuestas. ¿Sí? Después está el modo adaptativo, que esto, o sea, tiene mucho para ver el cuestionario, cosas que no vamos a ver. El modo adaptativo es como que va permitiendo que entre un intento y el siguiente darles pistas a los alumnos. Puede ser con penalización o sin penalización, como menciona acá. Esto de CBM es otro tema aparte, que es que para cada respuesta el alumno puede decir qué tan seguro está. Poco seguro, medianamente seguro o muy seguro. Y según la seguridad del alumno es el puntaje que se le da. Pero es otro tema bastante largo como para mostrarlo. Pero bueno, se podría llegar a ver en otro momento. Acá vienen los tipos de retroalimentación. Fíjense que dice durante el intento, inmediatamente después del intento, más tarde mientras el cuestionario está abierto y después de cerrar el cuestionario. Yo generalmente destildo todo, por decirles algo, y que lo vean todos juntos cuando se cerró el cuestionario. Y acá ven todo, los puntos que obtuvieron en cada pregunta, si era correcto o no. La retroalimentación específica se refiere a la retroalimentación en cada uno de los multiple choice, y en cada selección. La retroalimentación general era de toda la pregunta, sin importar qué opción hayas elegido. Bueno, si la respuesta correcta a la pregunta, y la retroalimentación global ahora la vamos a ver. Esta es de todo el cuestionario. ¿Sí? Es de todo el cuestionario que figura acá. Retroalimentación global. Que me permite, según las calificaciones que se obtuvo, dar diferentes mensajes. Por ejemplo, se obtuvo entre el 100% y el 80%, le ponemos el mensaje excelente, felicitado. Y de hecho acá puedo agregar una imagen, poner un cartelito, enviarle un video de YouTube con una canción, lo que ustedes quieran. Después uno puede poner límite, bueno, entre 80 y 60 ponemos, muy bien, ¿sí? Y menos de 60, ¿sí? Si uno cuando no pone más límite toma el, si de 60 para abajo no ponemos nada, va a tomar la opción que sigue. ¿Sí? Debe revisar los contenidos. Y esta retroalimentación le permite dar un mensaje diferente según la calificación de todo el cuestionario. ¿Sí? Entonces, ahí uno puede tener un montón. Puede hacer cuantos límites uno quiere. Después está el tema de apariencia, que hay algo que sí viene interesante, es que nosotros tenemos decimales de las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos trabajar preguntas con 2 decimales
pero la calificación final que sea un número entero. ¿Sí? Va a ser un redondeo en ese caso. De todo lo que yo les comento, de todos modos, siempre acá tienen una pequeña ayuda. ¿Sí? Tienen una pequeña ayuda de cada uno. Bueno, y después, esto es si el intento requiere de contraseña, ¿sí? Si por alguna razón ustedes dicen, bueno, para ingresar al intento les voy a dejar una contraseña, ¿sí? Para de alguna manera filtrar quiénes lo van a hacer y quiénes no. Y después tienen restricciones de acceso que pueden ser interesantes. Uno puede restringir que el cuestionario lo haga un grupo. Supongamos que dentro de mi curso dividí en 4 grupos y voy teniendo cuestionarios para diferentes grupos. Entonces digo, bueno, grupo tal, por ejemplo, yo alumnos cuestionarios, tengo un grupo. Y solo ese grupo va a poder hacer el cuestionario. O al revés, no debe, excluye un grupo de hacerlo. Lo mismo pasa con calificaciones. Podemos decir, bueno, para que un alumno haga este cuestionario, por ejemplo, acá yo tenía otro cuestionario, unidad 2 de Fourier, debe ser que en ese cuestionario sacó más de 6. Como decirles, habilitar a hacer este cuestionario tiene una precondición, ¿sí? Entonces, pueden hacer varias restricciones así, o combinaciones de ellas. Una vez que uno arma todo eso, ya tiene la configuración del cuestionario. Ahora bien, acá en la barra del costado izquierdo, hay una parte que dice editar cuestionario. Ahí, haciendo clic ahí, en el engranaje, sí vamos a ir a la parte donde figuran todas las preguntas de este cuestionario. Fíjense que acá está cada una de ellas. Y las que fuimos viendo están acá. Acá figura el puntaje que se le da a cada una. En realidad, fíjense que si ustedes suman esto, lo dejé así a propósito, suma 5. ¿Sí? Total de calificaciones 5. Pero la calificación máxima es 10. Bueno, no se preocupen. Esa transformación, ese cambio de escala lo hace automático. Y va a ajustar al total máximo que puede obtener del cuestionario a las calificaciones. O sea, le va a terminar dando a cada pregunta 2 puntos. Eso lo hace automático. Entonces acá está cada una de ellas. ¿Cómo se agrega una pregunta? Un botón izquierdo en agregar, una nueva pregunta. Fíjense que acá dice una nueva pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Si uno pone una nueva pregunta, le aparecen los tipos de preguntas. Yo les mostré opción múltiple, verdadero o falso, respuesta numérica, respuesta calculada y emparejamiento. Hay otros para ver, pero me parecía como mucho. Para dejarlo en un poco más de una hora me parecía como mucho. Entonces, de cada uno de estos podemos ver cómo es la configuración. Acá uno va a agregar y ya pasa al menú de la pregunta. Si uno toca agregar del banco de preguntas, fíjense que acá, en el curso 2020 Matemática Superior K3011, están estas preguntas. Supongamos que colaboramos muchos en un banco de preguntas, bueno, podemos hacer categorías. Yo de hecho acá armé una categoría que dice preguntas elaboradas por Juan. Uno puede poner, bueno, separarlo por docente y tener las preguntas de cada docente, o tener las preguntas separadas por unidad. Y bueno, todas las preguntas de conjuntos, las preguntas de lógica, las preguntas de este otro tema, y separar las preguntas en categorías, lo cual está bueno, porque si yo tengo un banco de preguntas, que tengo todas las preguntas desparramadas, después me cuesta buscar una pregunta en el banco. En cambio, si están ordenadas, mejor. Y después vamos a ver cómo entra la configuración de una pregunta, también con el engranaje. Hacen clic ahí. Y acá viene el nombre de la pregunta, que es el título que me aparecía antes, el enunciado de la pregunta. Fíjense que acá aparece la retroalimentación general, que esta es la respuesta que va a dar siempre, sin importar lo que el alumno elija como respuesta. Algo interesante, que la selección múltiple puede tener una o varias respuestas, como si fuese un checkbox, ¿sí?
Y acá van apareciendo la elección 1, si cada una de las selecciones del multiple choice, la calificación. Fíjense que esto les permite, fíjense que aparecen los negativos. ¿Qué les permite hacer esto? Penalizar de algún modo. Supongamos que el alumno dice, bueno, total, si no me resta puntos, elijo cualquiera. No, uno puede poner que dependiendo de la respuesta que elija, de alguna manera quede penalizado. Porque de hecho puede haber respuestas que justamente conceptualmente es lo contrario, y uno dice, no, si pone eso realmente está mal, y se prefiere penalizar, en ese caso, o en otros que es indistinto y no quita punta. Y fíjense que acá aparece la retroalimentación para esa alternativa. Esto a veces es medio chiquito de ver, ahí lo agrandé. Pero fíjense que en la retroalimentación puedo agregar también una imagen, un video, un archivo, ¿sí? Y así, para cada opción del multiple choice, de la selección múltiple, tengo la elección, que fíjense esto de interesante, la elección también puede ser una imagen. Entonces ustedes pueden hacer, por ejemplo, una selección múltiple donde pongan 4 imágenes de respuesta. Por ejemplo, indique cuál de los siguientes procedimientos es correcto. Y son imágenes de 4 procedimientos. Porque quizá uno dice, ¿cómo escribo todo acá? Y bueno, no lo escribas acá. Acá agregás la imagen de ese procedimiento. O supongamos que lo tenés hecho en un Google Drive. Bueno, escribís algo y le vinculás el enlace a ese Google Drive. Entonces puede ir a fijarse la selección múltiple ahí. ¿Qué les quiero decir con esto? No se restrinjan a la caja de texto, porque pueden agregar imágenes, pueden agregar video y pueden vincular a través de un hipervínculo a páginas externas. Entonces de golpe el multiple choice se vuelve un poco más interesante. Bueno, elección 3 y así las que quieran. Ustedes pueden hacer, ven que acá dice espacios en blanco para 3 opciones más. Fíjense, hasta ahora había hasta elección 5. Yo toco espacios en blanco para 3 opciones más. Esperen que esto anda un poquito lento. Ahí está. Había hasta la elección 5, apareció la elección 6, la elección 7 y la elección 8. Así que pueden poner un montón. Algo que les aclaro, algo que me fui dando cuenta a veces con la experiencia, no pongan ninguna de las anteriores, porque si ustedes después barajan las respuestas, las anteriores capaz te quedó en segundo lugar, y no está bien. Entonces yo me acostumbré a poner ninguna de las otras opciones es correcta. Es un detalle, pero me permite que por más que queden barajadas, tenga sentido la opción, ninguna de las otras opciones. Porque con el ninguno de las anteriores me quedaba a veces en cualquier lugar. Bueno, retroalimentación combinada, esto es porque supongamos que uno tiene una selección múltiple con varias respuestas correctas, puede tener una retroalimentación cuando respondió todo bien, cuando respondió una parte bien y otras mal, y una retroalimentación cuando tiene todo mal. ¿Sí? Esto es cuando la opción múltiple está configurada con, se permiten varias respuestas. Cuando es solo una respuesta, está bien o está mal. Es blanco o negro, no hay una opción intermedia. Así que ahí uno puede discriminar qué retroalimentación darle, si la hizo toda bien a la pregunta, parcialmente bien, o toda mal. Y después acá uno puede hacer la vista previa. Sin generar el cuestionario puedo hacer vista previa. Vista previa me abre una ventana aparte, donde figura esa pregunta que acabamos de armar. Y uno la puede probar acá, por ejemplo, un número par, y tiene la opción que dice enviar y terminar, que sería como hacer el comprobar. Y uno puede ir chequeando, pone comenzar de nuevo, elige otra opción, enviar y terminar, y puede ir probando cómo funciona la pregunta, antes de subirla, ¿sí? Yo les aconsejo que siempre la prueben, porque después, ¿qué pasa? Cuando el cuestionario ya se lanzó, se puede hacer algo que se llama una corrección, un recálculo de calificaciones, pero lo ideal es no pasar por esa instancia, porque genera mucho ruido
que estaba bien, que me lo corrigieron mal, que la calificación, siempre por eso revisen cada una de las preguntas, es bueno. O por lo menos que lo haga algún docente par, que mire el cuestionario. El de verdadero o falso no tiene mucho para configurar, es muy similar. Nombre de la pregunta, el enunciado. Y acá tenemos dos opciones. Nos pregunta si la respuesta correcta es verdadero o falso y qué dar en cada caso. La retroalimentación para la respuesta verdadera y para la respuesta falsa. Fíjense que acá yo, por ejemplo, puse un enlace a YouTube. No es más que pegar el enlace y tocar la cadena y se hace el hipervínculo. ¿Sí? La de verdadero o falso es más sencilla. Un nombre, un enunciado, si es verdadero o falsa, y una retroalimentación para cada uno. Las retroalimentaciones no son obligatorias, pero creo que enriquecen justamente un cuestionario. Y que esto quizás sí lo distingue de hacer un cuestionario quizás en un Google Forms. No tiene tanta versatilidad, no tenemos todo este rastreo. En ese sentido, es más amplia esta herramienta. Quizás para un cuestionario rápido puede servir Google Forms, y de hecho yo lo utilizo. Pero para algo más elaborado, que sea una instancia verdadera de aprendizaje, creo que viene mucho mejor utilizar Moodle. El emparejamiento, fíjense acá, el enunciado de la pregunta ni siquiera tiene texto. El enunciado de la pregunta, un enlace a un video. Fin. Fíjense cómo pueden ir variando. En algunas se escribe, en otras directamente enlazo un recurso. Y acá, fíjense que va apareciendo. ¿Ven que dice pregunta 1, respuesta? Las preguntas son las que van en la columna izquierda y las respuestas son las que van en la columna derecha. ¿Sí? Cada pregunta lleva una respuesta. O puede ser un concepto. Y después ustedes fíjense que hay preguntas que no tienen nada en la pregunta y tienen una respuesta. Acá hay otra más, dice pregunta 6, no tiene nada en la pregunta y tiene respuesta. Esto es porque en el emparejamiento no necesariamente tienen que coincidir, depende cómo uno lo plantee. Pero fíjense que acá tenemos 4 tipos de ángulos que nos preguntan y sin embargo las opciones que hay son 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones. ¿Sí? Entonces, eso también está bueno porque yo siempre suelo poner no la misma cantidad porque después me empiezan con el descarte. En cambio, si hay mayor cantidad de respuestas que de preguntas, ya no pueden hacer eso. Entonces, siempre les aconsejo dejar algunas preguntas en blanco solo con respuesta. ¿Sí? Entonces, este es el emparejamiento. Para cada pregunta una respuesta y pueden dejar preguntas en blanco con respuesta. Lo mismo que para multiple choice. Puede haber una retroalimentación cuando la respuesta es totalmente correcta. Puede haber una retroalimentación, como yo les había mostrado la imagen, cuando algunas de las opciones son correctas, pero se debe revisar el resto. Y por último, cuando todo es incorrecto. ¿Sí? Eso es como en la selección múltiple. En esta sí puedo tener parcialmente correcta de seguro, porque es un emparejamiento. Puede hacer 2 bien y otros mal. Eso seguro. Y nos quedan ver 2 más. La de valor numérico, que esta es bastante sencilla. Esta era la del producto de un número por su inverso, que tenía el enlace a la planilla. Bueno, acá parece lo que yo les decía del margen de error. ¿Ven? Respuesta, el valor, y acá el error. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que puede dar valores entre 0,99 y 1,01. Le doy un margen de error. Ese margen de error, la realidad es que tienen que tomar un margen, hacer unos cálculos previos para ver entre dónde puede quedar. Y la calificación. Ojo que pueden agregar más de una respuesta correcta. ¿Sí?
por más que sea una respuesta numérica, puede haber más de un número que sea correcto. Puede haber más de un valor que sea correcto. Supongamos que hay algún problema en el cual, por el planteo que se tiene, se llegan a varias soluciones y con que proponga una solución está bien, y quizá pueda haber más de una respuesta que sean correctas. ¿Sí? Y podemos dar 100% en los dos casos, que tanto una como la otra estén bien. ¿Sí? Puede pasar que haya más de una respuesta numérica correcta. ¿Sí? Pueden agregar las que quieran. O pueden poner alguna respuesta que, bueno, darle menos puntaje, porque quizás por cómo es el procedimiento no llegó al resultado final, o no tuvo en cuenta alguna restricción, o lo que uno se plantee. Para el que quiera después, no lo vamos a ver ahora porque si no es como mucho, puede ir especificando si se trabaja con unidades de medida o no. Y por último, les muestro, fíjense que esta tiene como una cuentita ahí que dice 2 más 2 igual, bueno, esta es la respuesta calculada, que parece como la respuesta numérica, pero, se los voy a resaltar, fíjense que dice, si Juan tiene, y ahí no aparece un número, aparece entre llaves una variable, ¿sí? Cualquier cadena de texto seguida va a ser el nombre de la variable. Yo le puse X, pero una variable le pueden llamar altura, como ustedes quieran. Eso mismo que está ahí, bueno, viene el enunciado, y fíjense que en la respuesta, esa misma variable X aparece acá. ¿Sí? Este enunciado que decía que Juan tenía tantos gramos de dulce de leche, consumió 200, y después de lo que le quedaba, le dio la mitad al compañero. Entonces pregunta, ¿cuántos gramos de dulce de leche le quedaron a Juan? No, me faltó el signo de pregunta. Entonces, por ejemplo, la fórmula de respuesta sería X, la variable, menos 200 dividido 2. Y acá hay algo muy interesante en la respuesta, que uno puede tener tolerancia relativa, nominal o geométrica. Esto depende de si queremos que sea nominal, es que sea más o menos la cantidad que dice. Relativa se refiere al porcentaje. ¿Sí? Por ejemplo, el 0,1%, 1%, ¿sí? Eso se refiere en relativa. Geométrica, si les soy sincero, en este momento me agarraron desprevenido. Nunca la utilicé. Pero bueno, si alguno lo usó o lo quiere averiguar, se podría ver bien a qué se refiere con la tolerancia geométrica. Bueno, y lo mismo, para cada respuesta hubo una retroalimentación. Eso es lo mismo, siempre va a estar la retroalimentación. Lo que cambia acá es que en esta fórmula aparece una variable que depende del mismo que está acá. Tiene que tener el mismo nombre. No puede llevar nombres distintos. ¿De dónde se carga? Adriana, ahora te muestro lo del banco. Ahora te muestro lo del banco. Perdón, Leonardo y Adriana, es que como estaba compenetrado con la presentación, no me fui al chat. Bueno, lo mismo acá puede tener el tratamiento de las unidades como tenía la respuesta numérica. Ahora, cuando le damos guardar, acá sí viene el tema. ¿Cómo llama esto? A estas variables las llama comodines. Las llama comodines, como que pueden valer cualquier cosa. No sé si está asociado más a como cuando uno juega con las cartas que tiene un comodín, ¿sí? Llama un comodín. Entonces, uno en realidad lo que puede hacer es que para cada comodín se genera un conjunto de valores. Acá, cuando vamos a siguiente, fíjense que me pide un rango para esos valores. Yo le puse mínimo 300, máximo 600. ¿Por qué puse mínimo 300? Porque me acuerdo que en el enunciado, Juan se consumía 200 gramos de dulce de leche. Entonces, si yo pongo de mínimo 100, podría pasar que se come un dulce de leche que no existe. Entonces, ahí sí tienen que tener cuidado con el intervalo de valores que ponen a cada variable. Acá la cantidad de decimales, pueden trabajar con 2, con 3, yo puse números enteros, y acá la distribución, que permite uniforme o luego uniforme. Yo creo que uniforme está bien, salvo que es un ejercicio muy específico,
ustedes quieren que los datos se centren de algún modo en algún punto, si no, no tiene mucho sentido. Acá les muestra un ejemplo entre qué ven que dice mínimo 132,66, máximo 135, porque es el valor relativo con respecto a 134. Esto yo no le quiero dar mucha importancia ahora, ¿sí? Sin tocar nada, si uno da en guardar cambios, avanza bien. Y ahí tenemos ya todas las preguntas. Acá uno, con esta cruz, las puede mover de orden. ¿Sí? Puede moverlas. Eso no hay problema. Pero si después yo lo tengo ordenado como cuestionario ordenado al azar, no sirve de nada que las acomode. Puedo poner todas, fíjense, en una sola página, o si hago clic acá, las pongo todas en páginas distintas. ¿Sí? Eso de tocar siguiente, las puedo poner todas juntas, todas separadas. Bueno, yo ahora lo que necesito es matricular, les tengo que pedir un favor, matricular aunque sea a 5 de ustedes. Yo lo que hice para hacer eso, después, discúlpenme, pero los voy a desmatricular, les voy a pasar el enlace al curso y les voy a dar la contraseña para que se automatriculen. Así hacemos más rápido. Yo creo que le puse cuestionario 0404, pero déjenmelo revisar. Cuestionario 0404. Yo acá les dejo el enlace del aula. Y se van a matricular. Cuestionario 0404. Y la idea, empiecen a hacer el cuestionario. Para ver lo de la revisión, de ver quiénes lo hacen. Deberían poder acceder al curso y matricularse. Y acceder al cuestionario. Me avisan, por favor, si se puede y vamos viendo. Si no, los matriculo. Pero se me ocurrió esta manera, así no voy uno por uno preguntándoles el correo. Con que un 9% se matricule, estamos bien. La idea, ¿cuál es? Entren en el aula y empiezan a hacer el cuestionario de prueba. Empiecen a hacerlo. ¿Sí? Empiecen a hacer el cuestionario. Avísenme si lo pueden hacer también, ¿sí? Lo que me va a pasar a mí es que a medida que se vayan matriculando, gracias Diego, gracias Leonardo, en el cuestionario 0404, vayan matriculándose y empiezan el cuestionario, así vemos cómo se generan esos intentos, y ya con eso, por una cuestión de tiempo, porque le estoy taladrando la cabeza hace una hora, ya no me puedo ni escuchar, vamos a ir cerrando, hacemos una pequeña ronda de preguntas. Fíjense lo que apareció acá. Sé que están haciendo el intento, que les pido mucho, pero si van ahora, vayan al Google Meet, van a ver que aparecieron 3 intentos. Entonces yo ya puedo empezar a ver quiénes lo están haciendo. ¿Sí? Bueno, está Gladys, está Guido, está Luis, está Diego, lo empezaron a hacer. ¿Sí? Entonces uno acá tiene el horario en el que lo comenzó, ¿sí? Si está en curso o no, y después me va a permitir revisar el intento. ¿Sí? Esto también es interesante. Bueno, váyanlo haciendo, pongan cualquier respuesta, no importa, es más que nada para ver la dinámica de cómo funciona. Hasta que ellos no terminen, uno puede ir actualizando la página. Bueno, acá Diego ya terminó, y fíjense cómo figura. ¿Sí? Figura, comenzó todo bien, felicitaciones Diego, excelente. 10, acá está el tiempo que tardó. Acá yo les voy a comentar algo muy interesante. Siempre miren el tiempo requerido. A ver, hay veces que los alumnos no saben esto, pero de golpe, si alguien le pasó las respuestas e hizo todo el cuestionario
que a otros les llevó 2 horas, los hizo en 5 minutos, claramente fue eligiendo las opciones que ya sabía. Entonces, ojo, atentos al tiempo requerido. Atentos al tiempo requerido que les puede dar información de cuánto realmente le demandó, y cuando es un valor muy atípico les puede llamar la atención. ¿Sí? Les muestro estas estrategias que pueden serles de utilidad. Acá empieza a aparecer una estadística, por ahora solo figura el 10, con una barra roja larga, porque el resto todavía no terminó. Ahora, si yo actualizo la página, actualizo, vuelvo a entrar a Moodle, bueno, cada vez lo hacen más. Eduardo, Oscar, Viviana, María Inés, Adriana. Vayan terminándolo. No se quieran sacar 10 como Diego, no hace falta. Ahí está. Ahí miren, vuelvan al Google Meet los que ya van terminando. Fíjense cómo ya se actualizó. Fíjense cómo ya se actualizó. Entonces, al actualizarse, ya vamos viendo que hubo otras notas, puedo ir viendo cuál hacen más. Yo digo, mira, Luis y Adriana no lo hicieron bien. Y esto me permite, en un grupo más grande, detectar los errores comunes. Vuelvo a actualizar. Bueno, fíjense que acá hay un botón que dice recalificar todo. Supongamos que yo fuese al cuestionario y digo, uy, ¿saben que me equivoqué? La respuesta no era 1, era 8. Con el recalificar todo lo que hace es, a todos los alumnos que ya calificó, los vuelve a calificar con esa pregunta configurada. Esto los puede salvar si en algún caso, alguna pregunta quedó mal armada, quedó mal configurada, ponen recalificar todo y van a salir todas las notas actualizadas. Y por último, acá pueden descargar los datos, ¿sí? Supongamos que esto se lo quieren pasar a una planilla, se lo pueden descargar, por ejemplo, en un formato Excel. Tocan descargar. Ahí lo abro, así les muestro, perdonen, me va a tardar un poquito. Tenemos que trabaje. Y mientras actualizo una vez más. Van a ver que después de las 5:30 el cuestionario ya no lo van a poder hacer. Bueno, acá me lo abre. Y fíjense que tienen todos esos datos en una planilla de cálculo. Que les puede venir bien. Quizá de acá son una estadística, lo tienen unificado, lo quieren publicar en un Google Drive, lo pueden subir acá. Tienen los correos, ¿sí? Tienen un montón de información que les puede servir. Así que bueno, me encantaría poderles seguir contando cosas porque hay mucho para explorar. Pero entiendo también que en 10 minutos empieza otra charla y sería bueno que todos tengamos el tiempo, que se tomen un breve descanso. Así que lo que queda a tiempo es para preguntas que tengan, inquietudes que tengan, y desde ya obviamente agradecerles infinitamente por el tiempo, por haberme escuchado, por no haberse ido, se quedaron casi todos. Santiago, yo tengo una aclaración para todos. Bueno, Sí. primero, muchísimas gracias por la charla. Hace varios días que la veníamos postergando, iba a hacerla el sábado pasado, terminamos haciéndola este sábado. Súper clara, me parece que sirve muchísimo para este nuevo desafío. Y para las 57 personas que están conectadas, un adelanto a modo de spoiler. Andrés va a estar los próximos días enviando estos links que mencionó antes y un nuevo servicio que vamos a brindar desde el departamento, que es una consultoría personalizada para las aulas virtuales. Todos aquellos que tengan ganas de hacer alguna ejercitación, algún desafío con algún recurso y no se sientan capaces, no hayan entendido, no estén seguros o quieran hacer cosas nuevas, pueden escribir en la ventanilla virtual del departamento, que Andrés antes mencionó en la charla anterior, creo. Voy a dejar el link en el chat.
Ahí en la ventanilla virtual nos escriben que quieren hacer algo personalizado o lo que quieran y, y nosotros podemos coordinar una reunión a través de un Google Meet para poder ayudarlos. Así que una de las cosas en las que podemos llegar a colaborar es en el armado de algún cuestionario si alguien lo necesita. Si no hay más consultas con Santiago, los invitamos a pasar a la otra charla que ya le estamos abriendo, el ingeniero Marcelo Dalcegio. Excelentísimo. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a todos por la participación. Verdaderamente un lujo que nos podemos dar en estas circunstancias de cuarentena y de aislamiento social obligatorio. Nos encontramos 17:40 en la próxima, que va a estar el ingeniero Dalcegio, como dijo Ignacio, y ahora les paso para amenizar la velada de espera, además de tomarse algo y comer algo rico, un té con masas, les comparto otro video que no es tan, no sensibiliza tanto como el otro, así que tranquilos. Simplemente es de aporte para una herramienta que sirve para escribir y dibujar sobre cualquier aplicación. Es decir, se superpone a la pantalla que estemos presentando y podemos escribir. Son 6 minutos de un video de una española con una claridad también sobresaliente, tal como todos nuestros docentes. Un placer. Nos vemos en la otra sala, 17:40, con el ingeniero Dalcegio. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes. Gracias por estar presentes. Y bueno, cualquier consulta de todos modos me pueden escribir. En otro momento, en lo que los pueda ayudar, cuentan con mi colaboración. Así que bueno, buenas tardes. Un placer, Santiago, brillante. Gracias, Andrés. Claro, preciso, concreto. Muchas gracias. ¡Qué lujo, qué equipo!